Muy bien. Entonces, hablábamos de las vigas, o sea, continuando con la losa y con las vigas, decíamos que está la viga peralta. Esa es la primera de los elementos. Es la viga que sobresale del espacio que tenías disponible para la losa. ¿Sí? Cuando sucede esto, normalmente es por cuestiones estructurales, y les repetía, las cuestiones estructurales deben de ser prioridad en su edificación. Lo menos que de nada te sirve un edificio bonito que no resiste y que se va a caer. Sí, es de hecho peligroso, te puede, etcétera. Entonces, cuando esto ya lo tienes resuelto y como quiera necesitas cierta cuestión como estética, pues puedes irte con tu ingeniero, ¿sí? Decirle, oiga, ingeniero, es que pues, tenemos una viga peraltada y yo no quiero ahí mi viga peraltada, no podrá hacer algo. Entonces el ingeniero hace su magia, su genialidad, ¿sí? Su ingenio, y te puede ayudar a determinar una viga, ¿sí? Que no va a tener la forma natural de la viga, porque recuerden, la forma natural de una viga es que sea vertical, lo que estábamos diciendo del ejercicio de las cubetas. Si pones a dos personas sobre una tabla, sobre unas cubetas, es más resistente si te paras sobre la viga que está vertical a la viga que esté horizontal. Entonces, no es natural en cuestión estructural que esté horizontal la viga, pero si tu ingeniero normalmente dice que, a ver, déjame revisar, hace sus cálculos y te dice, ¿sabes qué? Sí la podemos hacer, pero tiene que ser cierta medida más ancha o tienes que tener muchas más varillas de acero de refuerzo. Y tú dices, ok, está bien. Entonces puedes lograr una viga plana o viga chata. Una viga chata no es lo mismo, no es más que una viga que originalmente era peraltada, que se rediseñó para que fuera horizontal y mantuviera la forma de la losa continua. ¿Sí? Entonces, una viga chata. En los bordes de nuestra losa, a veces tenemos una viga de confinamiento, que es una viga, a veces son cargadoras, a veces no. Pero estas vigas de confinamiento lo único que hacen es cerrar el perímetro de nuestra losa de manera que está soportada sobre una viga, y usualmente eso se conecta con los castillos y las columnas. Entonces aquí está la explicación. Vigas son elementos estructurales lineales que trabajan a flexión porque están presionadas, ¿sí? Por el peso. Sí, aquí está el diagrama. Estructurales lineales que trabajan a flexión y soportan una carga lateral al eje del segmento. Es decir, tienes tú el eje y el peso viene en el sentido lateral, ¿sí? Vienen de arriba para abajo. Se le conocen también como dalas o cadenas. Cuando es viga, normalmente estamos hablando de que es específicamente la que es con un propósito estructural, a menos que de repente le pongan el apodo de viga de cerramiento, viga de cimentación, etc. Entonces, poquito ahí del lenguaje que de repente nos confundimos, ¿no? BIM, en inglés esto es BIM, B-A-M, esto es una viga. Existen tres tipos: cadena de cerramiento o de remate, ¿sí? La viga peraltada y la viga plana o chata, ¿sí? Son esos tres. Algo así se ve la losa, termina siendo al final tu espacio para el concreto de compresión, tus vigas, ¿sí? Tus aligerantes, ya sean de barro, ya sean de poliestireno, ¿sí? Y esto es lo que estamos viendo. Ahora, no nos vamos a meter mucho, pero antes de colocar los barros o en el proceso que estás poniendo los barros, los aligerantes o los poliestirenos, aquí aprovechamos para poner instalaciones. A mí me gusta decir que las instalaciones son como las tripas del edificio. Y digo las tripas porque son un reflejo de las necesidades humanas este, en nuestra edificación. Básicamente, el humano tiene sed, necesita agua. Entonces, en nuestro edificio tenemos agua. El humano desecha esa agua, entonces tenemos drenajes, entonces tenemos tuberías que hacen el servicio de drenaje en el edificio. El humano tiene energía, tiene sangre, tiene oxígeno, ¿sí? La energía equivalente aquí sería la energía eléctrica con la que alimentamos los aparatos. Entonces, la analogía aquí de las tripas del edificio, pues viene de eso, ¿no? Entonces, pero lo que voy son ductos, tuberías y cables, usualmente, que se colocan usualmente en este punto de la construcción, donde vamos a colocar cosas como nuestros contactos, nuestras salidas de electricidad, de iluminación, salidas de agua, salidas de drenaje, etcétera. Un montón de instalaciones que luego vamos a ver un poquito más. Ahora,
Tienes tú tus instalaciones, tienes tus barroblocks, colocaste tu acero de refuerzo, tu malla electrosoldada, tus fronteras están listas, todo está conectado. Entonces ahora sí empieza el vaciado de concreto. ¿Sí? Eh, Creo que esto ya lo comenté. Ah, bueno, las vigas, de repente, por ejemplo, las vigas peraltadas en la parte inferior, pues tienen una cimbra específica para esa parte, ¿no? Entonces, la cimbra no solo es la cimbra que va a recibir la losa, sino si tienes algún elemento salido, pues se hace la cimbra también en este punto. Eh, Muy bien. Em, entonces, lo que decíamos aquí, en el caso de las losas de concreto armado que se utilizan en México, son losas de concreto aligeradas. Las vigas quedan embebidas en la losa y las que llegan a salir se les conoce como vigas peraltadas o aperaltadas. Por diseño, pues se pone la viga chata, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado. Más ejemplos: viga de carga, columna, vigas de carga y nervaduras. ¿Sí? Acá 50, cada depende del tamaño. Y lo importante aquí es que están conectadas. Por dentro, en el acero de refuerzo, se conecta entre vigas, castillos, columnas, ¿sí? Y nervaduras, etcétera. De manera que todo, a final de cuentas, es un solo elemento. Eso pasa en el sistema estructural de mampostería y concreto. No pasa tanto en otros elementos, pero esta conexión es lo que nos permite. Y repito, si fuera nada más concreto, se quiebra. Si fuera nada más acero, no resiste, pero las dos sí te dan la flexibilidad, la resistencia a la tensión y la resistencia a la compresión del concreto. Entonces, como al final de cuentas todo se unifica. Y bueno, en este punto entonces ya traemos a la bomba de concreto, ¿sí? Y empezamos a hacer el vaciado. Déjenme aquí, le pongo pausa porque se me hace que podemos comentar esto en otro video.